Buen día gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer a cabeza de nabo en versión poplanita. Y como siempre, antes que todo, vea la descripción de este video donde dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y luego de eso ya podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es la cabeza y para eso ocupé el color que se llama blanco invierno. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 comienzo con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hago una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. Y ahora en las próximas 7 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 7 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 7 vueltas. Acabo de terminar las 7 vueltas y ahora voy a colocar los ojos que van entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Empezamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta línea vamos a colocar los ojos. Primero voy a poner 1 y entre los ojos debe haber una distancia de 7 puntos. Si en este punto coloqué el primer ojo, empiezo a contar desde el siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el próximo colocamos el segundo ojo. En esta ocasión elegí los ojos de 5 milímetros que son los más pequeños que tenía y esto es totalmente opcional, pero cuando ocupo ojos muy pequeños prefiero cortar el seguro. Aquí está el seguro normal y lo que hago yo es cortar todo el borde hasta dejarlo así. Ya aseguré los ojos, así que voy a continuar con la siguiente vuelta que sería la vuelta 14. Aquí voy a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Ahora, antes de seguir disminuyendo, voy a rellenar lo más que pueda.
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Y en la última vuelta van a ser 6 aumentos, pero solo tomando la hebra delantera. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y cortamos. Como la cabeza la tejí con blanco invierno, el interior de la boca la voy a pintar blanca. Aquí, como pueden ver, con hilo de coser hice el borde de la boca para guiarme al pintar. No importa si paso a llevar la parte negra con pintura porque esto es solamente una guía. Yo después igual voy a bordar con un hilo más grueso. Bueno, ya terminé de pintar la boca, así que mientras esto se seca les voy a enseñar cómo tejer el sombrero. Para hacer el sombrero voy a comenzar tejiendo con color negro y esto lo vamos a trabajar en vueltas unidas. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Entonces hacemos un anillo mágico con 8 puntos bajos. Y como estamos trabajando en vueltas unidas, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Al final de esta vuelta deberíamos terminar con 16 puntos bajos. Aquí nuevamente uno con un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Recuerden siempre hacer eso al final de cada vuelta. En la tercera vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. En la cuarta vuelta voy a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. En la próxima vuelta, que sería la vuelta 5, voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 40 puntos bajos. En la próxima vuelta nuevamente voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero esta vez solo tomando la hebra trasera. En las próximas 9 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 9 vueltas de 40 puntos bajos. Aquí ya hice las 9 vueltas y en la próxima vuelta voy a hacer el cambio de color. Aquí hago el punto deslizado en el primer punto y al levantar la cadena lo voy a hacer con el nuevo color que sería el rosado. Entonces aquí tiramos de la hebra negra para dejar la hebra rosada fija.
En la próxima vuelta voy a hacer un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior, pero solo tomando la hebra trasera, y voy a intentar que estos puntos deslizados queden sueltos. Intenten no apretarlos mucho porque si no después va a ser imposible tejer sobre ellos. Voy a unir con un punto deslizado, hago una cadena y en la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto solo tomando la hebra trasera. En este caso estaríamos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez de forma normal tomando ambas hebras. En la próxima vuelta vamos a cambiar de color nuevamente, así que vamos a hacer el punto deslizado y la cadena la vamos a levantar con el color negro. Voy a tirar del rosado para dejar la hebra negra fija. Ahora, en la próxima vuelta van a hacer un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior solo por la hebra trasera. Y nuevamente van a intentar no apretar tanto estos puntos. Y para terminar la vuelta hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por las hebras delanteras de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Y aquí vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. Voy a unir con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 8 veces. En la próxima vuelta voy a comenzar haciendo 3 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero no voy a levantar una cadena, sino que voy a continuar haciendo puntos deslizados hasta terminar la vuelta. Ya completé la vuelta de puntos deslizados y ahora voy a cortar el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Para la segunda parte del sombrero también vamos a trabajar en vueltas unidas y con color negro. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos. Y aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ahora levanto una cadena y voy a comenzar con la segunda vuelta donde haremos 8 aumentos.
Nuevamente unimos con un punto deslizado, levantamos una cadena y en la tercera vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto y un aumento 8 veces. En la cuarta vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. Al terminar esta vuelta voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero no voy a levantar una cadena, sino que voy a continuar haciendo un punto deslizado en cada punto de la vuelta. Aquí vamos a cortar dejando solo un poquito para después coser a la primera parte del sombrero. Para terminar con el sombrero voy a cortar una lámina de plástico de este tamaño para pegarla por dentro y así no se deforme al rellenarlo. Entonces ahora pongo un poco de silicona y lo pego. Lo que van a hacer con esta pieza es primero esconder esta hebra, que es la que quedó aquí en el centro, y luego van a coserla sobre el sombrero de esta forma. Van a coser unos 3 o 4 puntos y ahí quedaría listo. Bueno, en la cámara no se nota mucho la diferencia de color, pero ya pinté el interior de la boca y ahora voy a bordar 3 líneas para simular los dientes. Sería aquí al medio, uno a este lado y otra línea a este lado. Y ahora voy a hacer nuevamente el borde de la boca. Y ahora con un hilo más delgado, que en este caso es el hilo de coser, voy a hacer puntadas en los lugares donde tengo los alfileres para que así el hilo no se mueva de esta posición. Primero voy a ir a este punto. Aquí lo pasé primero por arriba de la boca, entonces ahora para fijarlo voy a pasar por debajo. Y ahí queda fijo este punto. Voy a hacer eso con cada uno de los puntos donde tengo alfileres. Ya solo nos falta un detalle, que es la pipa, y la vamos a hacer en color café. Para eso vamos a trabajar en filas y vamos a comenzar con 4 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 3 puntos bajos. Aquí hacemos una cadena, giramos el tejido y nuevamente hacemos 3 puntos bajos. Ahora van a cortar el hilo dejando unos
30 centímetros. Ahora con una aguja van a hacer lo siguiente, van a doblar esta pieza y van a unir los 3 últimos puntos bajos con las primeras 3 cadenas que hicimos. Ahora esta misma hebra la voy a llevar al centro de esta pieza. Y también aprovecho de esconder esta hebra que quedó al principio. Ahora van a tomar un pedazo de alambre muy pequeño y lo van a colocar de esta forma. Así que van a poner un poquito de silicona en la punta para que quede firme. Y ahora con esta hebra que quedó suelta van a empezar a enrollar. Ahí, como ya tengo el largo que quería, corté el hilo y pongo un poquito más de silicona para asegurarlo. Ahora sí ya tenemos todas las piezas listas, así que voy a comenzar a unir. Primero voy a rellenar un poquito el sombrero y lo coloco sobre la cabeza. Ahora tengo que coser por todo este contorno. Y para que esto no se mueva mientras lo coso, voy a colocar alfileres. Bueno, ya terminé de coser el sombrero, así que solo quedaría colocar la pipa. Voy a poner un poquito de silicona en esta parte y luego la coloco en la boca. Aquí también ya puse el palito de Popcake, pero como siempre les digo, ustedes pueden usarlo como llavero colocando un ganchito aquí arriba. Muchas gracias por ver este video y si te gustó no olvides darle like, comentar, suscribirte para que no te pierdas de nada. Bueno, también te recomiendo seguirme en mi Instagram ya que ahí hago las votaciones para elegir los próximos tutoriales. Recuerda que otra forma de apoyar mi trabajo es donando un café en Ko-fi donde podrás acceder a contenido exclusivo. Y ahora sí, muchas gracias nuevamente y que tengas un buen día.